Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este curso referente a el mantenimiento de las baterías en los sistemas híbridos. Mi nombre es Gustavo Gutiérrez y el objetivo de este curso es que nosotros tengamos claro el servicio que le vamos a dar a una batería de alto voltaje en un vehículo híbrido. Esto es sin importar la marca del vehículo ni el tipo de batería que estemos utilizando, pero siempre teniendo cuidado de al momento de retirar o instalar una batería, tener las medidas de precaución necesarias, es decir, utilizar guantes, utilizar herramienta aislada de preferencia y obviamente verificar siempre que los niveles de voltaje no estén muy altos. Vamos a empezar con esto. Para nosotros poder realizarle servicio a una batería, primero debemos realizar la desconexión, como lo vamos a hacer en este video. En el video, lo primero que debemos tomar en cuenta es retirar el puente de servicio. Este puente de servicio lo vamos a levantar y lo vamos a girar. Con esto vamos a poderlo retirar. Este puente de servicio es de un vehículo de la marca Toyota. Algunos vehículos de la marca Honda no traen un puente de servicio, sino que traen un interruptor, y en algunos de la marca Ford no es necesario jalarlo, sino girarlo, y con esto vamos a poderlo retirar. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos más de 200 volts en el circuito. Me marca negativo porque está conectado con la polaridad invertida. Cuando yo retiro el puente, ese voltaje se va a 0 volts de forma inmediata. Es importante, reitero, verificar que no tenemos voltaje antes de empezar a hacer alguna actividad de desconexión, conexión, etc. Una vez que tenemos nuestra batería desconectada, nuestro puente retirado, vamos a realizar la desconexión de la batería. Esta desconexión se realiza mediante tornillos. En este caso son tuercas de medida 10 milímetros u 8 milímetros según sea el caso. Una vez que realizamos la desconexión, vamos a estos cables hacerlos a un costado para poder continuar con el desmontaje. Necesitamos retirar los tornillos que la sujetan a la carrocería y obviamente sacar la batería del vehículo. Es importante que este puente le hagamos algunas pruebas, pero antes de llegar al puente, señores, cuando ustedes desmonten una batería, no lo haga uno solo. ¿Por qué? Porque la batería es pesada y los bordes son muy filosos. De preferencia hágalo entre 2 personas o 3 personas para poder distribuir el peso y obviamente tener menos propensión a sufrir alguna lesión o algún daño en la espalda incluso. Adicional a ello, donde vayamos a trabajar debe ser una mesa de trabajo de un material aislante. Si voy a utilizar madera, que la madera esté perfectamente seca, ya que voy a estar trabajando con voltajes por encima de los 200 y es muy riesgoso que yo esté trabajando en una zona húmeda o en una superficie de metal. Para el puente de servicio, la comprobación consiste en lo siguiente. Vamos a checar continuidades, primero entre los 2 pines gruesos. Esos pines gruesos son los que van a manejar la alta corriente y posteriormente vamos a checarle continuidad a los 2 pines delgados. Estos pines delgados son solamente para un puente que me va a permitir o le va a permitir al módulo de la batería verificar que está instalado de forma correcta el puente de servicio. Este puente de servicio lleva en la parte interna un fusible. Si yo tengo problemas y no hay continuidad entre las 2 terminales gruesas, va a ser necesario reemplazar todo el puente de servicio. No voy a reemplazar nada más el fusible. Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos voltaje ya que el puente está retirado, está removido. Entonces yo podría trabajar de forma segura con mi batería. Es muy importante esto, trabajar de forma segura para evitar o reducir los riesgos al mínimo. Como pueden darse cuenta, aquí no tengo guantes, estamos trabajando sí con un voltaje relativamente alto, pero estamos retirando el puente de servicio y se están tomando los cuidados necesarios. Es muy importante tener cuidado. Ahora, cuando vamos a checar una batería, lo primero que debemos realizar es una medición progresiva de la misma. Esto es para detectar si alguna de las celdas está con una carga muy baja o una carga por encima del resto. Es importante tomar en cuenta lo siguiente.
Esta es una batería de alto voltaje que se crea o se forma a base de muchas celdas de bajo voltaje. Estas celdas, cada una de estas celdas va a entregar una cantidad de corriente y voltaje al sistema híbrido. Y si alguna de ellas entrega mucho menos corriente o mucho menos voltaje, esa simple celda me puede provocar que todo el sistema o todo el conjunto de las baterías deje de funcionar. Entonces vamos a hacer una prueba de medición progresiva de voltaje como se muestra en este video. Tenemos conectada la punta positiva al extremo positivo y vamos a estar checando ahí. Como tenemos positivo con positivo, tenemos 0 volts. Ahí tengo 14 volts. Quiere decir que cada una de las celdas me está dando en promedio 7 volts. En el siguiente bloque ya me da 29. Entonces tendríamos 7.5 aproximadamente. 44 y vamos a ir aumentando conforme vaya aumentando el número de celdas conectadas en serie. Ahí tenemos 10 celdas con 74 volts. Esto me dice que cada una tiene 7.4 en promedio. Si yo noto que en alguno de estos cambios de la conexión del multímetro el cambio de voltaje no es proporcional, es decir, no está aumentando en promedio 14.5 volts, quiere decir que ese conjunto de celdas, ese par de celdas, están dañadas internamente. Y obviamente habrá que reemplazarlas o sustituirlas. Pero antes de llegar a eso, vamos a realizar otras comprobaciones. Aquí ya tenemos el total del voltaje, que son 202 volts. Si retiramos el puente de servicio, pues vamos a encontrar nuevamente 0. Pero estos 202 volts me permiten saber cuál es el voltaje total de mi batería. Esto es midiendo, reitero, cada uno de los bloques de baterías. Ahora bien, para estas comprobaciones, repito, es muy importante tener cuidado y no estar tocando con los dedos las terminales, ya que esto puede provocar accidentes y lesiones muy graves. Además de ello, es importante que no utilicemos anillos, que no utilicemos relojes o pulseras, que son materiales conductores y que pueden provocar una lesión mucho más grave. Ahora, para poder realizar la comprobación ya de forma real a estas celdas, si notamos que alguna de ellas está con una carga distinta, es necesario realizar el desensamble. Es necesario retirar todos los tornillos que van a unir mi batería para poder darle servicio a cada una de las celdas de forma aislada. El desensamble lo podemos ver en este video. Primero vamos a retirar los tubos de ventilación. Estos tubos de ventilación permiten que los vapores alcalinos que se producen dentro de la batería sean expulsados al externo de la carrocería, y esto no es tanto por cuestiones de toxicidad para el ser humano, sino más bien por cuestiones de corrosión en las láminas. Adicional a ello tenemos sensores de temperatura. Podemos llegar a encontrar 2, 3 o hasta 4 sensores de temperatura según el sistema. Y vamos a quitar todas esas tuercas de 8 milímetros en los dos extremos. Esto es con la finalidad de poder sacar cada una de las celdas. Estos tubos de ventilación están hechos de hule. Importante, hay que tratarlos con cuidado y no nada más jalarlos porque se pueden llegar a reventar. Aquí, insisto, es muy importante retirar las tuercas con mucho cuidado. Ahí no tenemos mucho riesgo, ya que entre cada uno de esos pines vamos a encontrar una diferencia de 14 volts. Hasta ahí no hay tanto problema. 14 volts es el voltaje que tenemos normalmente en las baterías automotrices. Una vez que retiramos todas las tuercas, vamos a poder sacar todas las conexiones o todas las chapitas de conexión. Son unas láminas de cobre. A estas láminas de cobre es importante darles limpieza para que al momento de reinstalar hagan un buen contacto y evidentemente nos den un mejor funcionamiento en la batería. Vamos a hacer la misma situación con el lado opuesto. Aquí ya no hay riesgo, aquí ya no hay absolutamente ningún riesgo, porque como ya desconectamos todo el primer lado, aquí ya no vamos a encontrar voltaje en lo más mínimo, ya no vamos a encontrar ninguna diferencia de voltaje.
Entonces ya no podemos hacer corto, ya no nos vamos a electrocutar y estamos totalmente seguros de que no pasa nada. Misma cuestión, aquí también tenemos esas chapitas metálicas, esas chapitas de cobre, y a estas chapas también les vamos a dar limpieza para que tengamos un mejor contacto. Vamos a retirar los 4 tornillos de unión, lleva 2 tornillos en la parte superior, 2 en la parte inferior, y también tenemos unos tornillos en la parte interior de cada una de esas celdas. Estos tornillos de la parte inferior, si no los quitamos y tratamos de sacar las celdas, podemos romperlos o romper la misma celda. Es importante tener claro esto, ya que si no tengo los cuidados necesarios voy a dañar una celda que quizás se encuentre en buenas condiciones, lo cual va a generar gastos innecesarios a mi taller. Ahora bien, todas las celdas estaban conectadas en serie, es decir, el positivo de una con el negativo de otra. Esto me sirve obviamente para elevar el voltaje manteniendo la corriente, pero no me sirve para balancear mis celdas, para alinear mis celdas y demás. Para ello primero tengo que conservar los positivos de un lado, los negativos del otro lado, como lo vamos a hacer ahora. Como podemos ver, los ventiladores, las ventilaciones, están alternadas, es decir, unas están del lado derecho y otras del lado izquierdo. Del mismo modo, los positivos y los negativos están alternados. De este lado tenemos, insisto, polaridades intercaladas. Lo que vamos a hacer es separarlas un poco para poderlas trabajar de forma directa. Aquí no hay riesgo de electrocución. Recuerden, estamos trabajando con 7.5 volts. Normalmente en el auto utilizamos más de 12 volts, En algunos casos llegamos hasta los 15, 16, ya cuando tenemos algún detallito. Vamos a checarle voltaje a cada una de las celdas. Tenemos ahí 7.4, me marca negativo por la polaridad. 7.44 me marca positivo por la polaridad. Esa va a marcar negativo. 7.41, 42. Si se dan cuenta, los niveles de voltaje en cada una de estas celdas están siendo diferentes. ¿Esto qué significa? Pues significa simplemente que cada una de estas celdas tiene un nivel de carga distinto. El nivel de carga de la última corresponde a su nivel de voltaje. Es una celda que está muy descargada comparándola con las demás. Pero aquí no podemos hacer gran cosa, ya que tenemos, insisto, polaridades alternadas. Si yo intentara hacer un balanceo, obviamente no va a ser posible. Lo primero que debemos hacer es alinear estas celdas. Como se pueden dar cuenta, las celdas están hechas de aluminio en sus partes externas para poder disipar mejor la temperatura. Ahí ya tengo todos los positivos de un lado, todos los negativos en el otro lado. Entonces ya puedo hacer un balanceo de estas celdas. ¿En qué consiste un balanceo? Un balanceo consiste en conectar eléctricamente todos los polos positivos y todos los polos negativos de estas celdas. Este balanceo se puede hacer muy fácilmente utilizando unas placas metálicas sobre las cuales vamos a hacer descansar las celdas, de tal forma que todos los positivos queden de un lado, todos los negativos queden del lado contrario. Y debemos hacer esto durante un periodo largo. Yo les recomiendo que al momento de hacer un balanceo se tomen el tiempo, no sé, con que le den ustedes 24 horas es suficiente para que queden bien balanceadas. Este balanceo lo vamos a realizar después de la carga de la batería. Vamos a hablar un poquito al respecto de esa carga de batería, o de las celdas más bien, de forma separada un poquito más adelante, ya que es muy importante lograr cargar estas celdas. Mencionábamos que esta es la celda con menos carga, con menos nivel de voltaje y evidentemente con menos carga. A esta celda vamos a enfocarnos ahorita para realizar una carga y una descarga relativamente rápida. Este proceso de carga y descarga lo podemos realizar con unos pocos componentes electrónicos. Para estos componentes electrónicos, o más bien para esta carga y descarga, vamos a utilizar componentes tan sencillos como un regulador de voltaje LM317, que es un regulador muy común, un diodo de 3 amperes,
un par de resistencias de 1 y de 1.5 ohms. Tenemos nuestra celda y obviamente vamos a utilizar una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación no tiene que ser conmutada, no tiene que ser una fuente de alimentación muy complicada. De hecho, yo podría utilizar una batería de automóvil aquí, y con esa batería del automóvil podría yo cargar mi celda. Y podría yo realizar mi descarga con mi celda y este circuito electrónico. Este circuito lo que va a hacer es, por la configuración en la cual está ahorita, este circuito se convierte en un regulador de corriente, que me va a consumir alrededor de 0.5 amperes. Si yo lo que necesito es descargar esta celda, lo que voy a hacer es conectar el positivo de mi celda a la entrada del cátodo para que la corriente pueda pasar en este sentido, llegue al regulador con el arreglo de resistencias y voy a cerrar el circuito. De esta manera. Con esto yo voy a lograr que a esta celda se le aplique una descarga de 0.5 amperes. Cuando yo estoy realizando esta descarga es importante, debo tener cuidado de realizar una medición de esta celda con el multímetro. Esta medición de la celda la vamos a llevar a cabo, ¿para qué? Para no descargarla por debajo del nivel seguro. Si yo me paso de voltaje o de descarga, esta celda quedará inservible de forma definitiva. Una vez que yo ya logré descargarla, ahora lo que voy a hacer es cargar la misma. Para poderla cargar, voy a desconectar esto. Y ahora voy a conectar de mi fuente mi terminal positiva al cátodo de mi diodo. Este va a dejar pasar la corriente al regulador y ahora vamos a cerrar este circuito. De aquí va a salir una cantidad de corriente que vamos a hacer llegar ahora a la celda, en la terminal positiva. Y voy a cerrar mi circuito con mi fuente. En este momento va a salir energía de mi fuente, va a pasar por el diodo, va a llegar al regulador, se va a limitar a 0.5 amperes y esos 0.5 amperes van a llegar hasta mi celda. Eso me va a permitir cargar la misma. Este es un proceso de carga. Yo les puedo asegurar que el material para hacer este regulador de corriente no nos va a costar más de quizás 50 pesos. Y obviamente este regulador de corriente lo puedo yo repetir por por una cantidad elevada y puedo tener una cantidad de celdas igual a la cantidad de reguladores, igual a la cantidad de circuitos limitadores de corriente para realizar esta carga de forma adecuada y de forma total. Misma situación, si yo noto que mi celda se empieza a sobrecalentar, es importante desconectar el proceso de carga, cortar el proceso de carga, ya que estas celdas pueden incluso llegar a explotar si la temperatura se excede demasiado. Ahora, esto lo vamos a ver en un video más adelante. Lo que ahorita me interesa es, ya vimos cómo alinear las celdas. Vamos a ver cómo se balancean. Para estas celdas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar todas las chapitas al borde negativo, todas y cada una de ellas. Y primero vamos a comprobar nada más esto, insisto, nada más para efecto de comprobación.
Tenemos ahí todas las terminales conectadas en un extremo. Y estoy utilizando mi multímetro como amperímetro para verificar que hay paso de corriente en la parte del otro extremo. Vamos a checar ahí un poquito de voltaje. Checamos que todas y cada una de ellas tienen un nivel de carga diferente. 343 la tercera, 343 la cuarta. En estas dos tenemos el mismo nivel de carga. Todas las demás tienen un nivel de carga distinto. Y pues obviamente la última, 6.94. Las dos del centro tienen un nivel de carga igual. Entonces, ahí no va a haber un balance, ya que esas dos tienen el mismo nivel. Ya están balanceadas. Vamos a checar la corriente. No voy a checar la corriente entre negativo y positivo porque voy a volar el multímetro o voy a dañar la celda. Vamos a checar directo entre los positivos. Aquí tengo 0 amperes, dado que las dos tienen el mismo nivel de carga. No puedo hacer pasar corriente si los voltajes están igual. Pero aquí tengo 0.06 amperes. Quiere decir que está pasando corriente de la segunda a la tercera. 0.09 amperes. Ahí está pasando de la tercera a la primera. Ahí me da menos 2.2 amperes. Quiere decir que le está pasando 2.2 amperes de la primera a la última celda. Y así consecutivamente. Es muy difícil ponernos a cargar todas las celdas al mismo nivel o al mismo estado. Es muy tardado, muy tardado, y se requiere demasiada precisión. Entonces lo que vamos a hacer es conectar. Ya tenemos conectado todo el negativo, ahora vamos a conectar el positivo. Ahí tenemos paso de corriente, 1.5, 1.4 amperes. Entonces estamos dándole realmente una nivelación a la cantidad de corriente o a la carga que tiene nuestra batería. Dado que, repito, y es muy importante esto, cada una de ellas tiene un nivel de carga distinto. Una vez que yo realice la conexión, pues vamos a encontrar que todas y cada una de ellas tiene un voltaje igual. Ahí estoy poniendo las chapitas metálicas. Es normal que cuando yo ponga chapitas metálicas en una celda que está muy descargada o muy cargada con respecto al resto, pues me aviente por ahí alguna chispilla. Vamos a ponerle las tuercas. Aquí el nivel de voltaje total, ya que están conectadas en paralelo, es de 7.4 volts, 7.5. No hay riesgo de electrocución. Estamos trabajando solamente con menos de 8 volts. Entonces pueden trabajar esto de forma segura, no hay mayor problema. Y lo que vamos a hacer es dejarlas así. Insisto, la vamos a dejar durante un periodo de, no sé, 24 horas y créanme, van a quedar perfectamente bien balanceadas. Podemos checar el nivel de voltaje y el nivel de voltaje está en 7.41 volts. Ahorita no importa dónde la mida, ya que están conectadas en paralelo. Yo puedo realizar mi medición en cualquiera de todos los pines y como todos ellos están conectados en paralelo, el nivel de voltaje va a ser exactamente el mismo. En este momento es importante ventilar el área, insisto, por la cuestión de vapores corrosivos principalmente, y si de repente llegan a liberar un poquito de vapores que irritan la garganta principalmente. Pero bueno, por cuestión de seguridad es necesario mantener esto bien ventilado. Cuando nosotros dejamos estas celdas durante un periodo largo de tiempo, así montadas, así conectadas, pues vamos a encontrar que la que tiene un nivel bajito se empieza a subir y las que tienen nivel alto empiezan a bajar, de tal forma que todas quedan exactamente niveladas. Repito, esto lo vamos a hacer después de cargar las celdas. Ahorita vemos cómo se cargan las celdas y vamos a comprobarlo en un videito más. Una vez que tenemos estas celdas durante un periodo largo de tiempo, lo que va a pasar lo vamos a poder ver aquí. Ya tenemos, durante un rato tuvimos ahí nuestras celdas cargadas. Teníamos 7.41, si se dan cuenta el nivel de voltaje no cambió.
podríamos pensar que no pasó nada, pero si quitamos las chapitas en uno de los extremos, vamos a poder verificar nuevamente que los niveles de voltaje se quedaron parejitos en 7.41 volts. Si yo esto lo hago durante 30 minutos y las desconecto, el nivel de voltaje se va a quedar parejo, pero conforme va pasando el tiempo, ya que no están bajo la influencia de las otras celdas, el nivel de voltaje vuelve a cambiar. Yo insisto, les recomiendo que esto lo hagan durante un periodo bastante largo de tiempo. 24 horas no pasa absolutamente nada, pero sí es importante que durante las 2 primeras horas, por lo menos, estemos comprobando que la temperatura en las celdas no se dispare. Si una celda se dispara, quiere decir que está dañada y me puede hacer explotar a las celdas que estén adyacentes. Adicional a ello, recuerden, vamos a realizar este balanceo, pero no es necesario montar tuercas, montar las chapitas, no. Simplemente podemos hacer un bastidor de metal con unas soleras ya sea de cobre o incluso de acero, y con esto vamos a lograr balancearlas. Aquí tenemos 7.41 volts en cada una de las celdas. Esto me indica que ya están balanceadas. Incluso si yo midiera la corriente entre una celda y otra, vamos a encontrar que la corriente va a ser de 0 amperes, ya que tienen el mismo nivel de carga y no va a haber paso de corriente de una a otra. Ahí tenemos 0 amperes, 0 amperes, insisto, anteriormente habíamos hecho esta prueba y teníamos paso de corriente. Ahorita ya no tenemos paso de corriente, ¿debido a qué? Mis celdas ya están cargadas. Si yo las monto sobre un bastidor de metal, obviamente voy a requerir 2 soleras, una en cada uno de los lados. Y de un lado monto todas las positivas, todos los bornes positivos, y del otro todos los bornes negativos, voy a lograr hacer un balanceo de todas las celdas de mi batería sin ningún problema, sin estar conectando y desconectando, sin estar poniendo y quitando tuerquitas, sino de forma totalmente sencilla. Nada más es cosa de montarlas sobre el bastidor y con eso va a ser suficiente. Reitero, eso va a ser después de descargar y cargar cada una de mis celdas de forma individual, sin exceder el nivel de voltaje máximo. ¿Cuál va a ser mi nivel de voltaje máximo? Yo voy a estar midiendo aquí con mi multímetro, y mi multímetro, si yo noto que se excede mi multímetro se excede de 8.4 volts, debo parar ese proceso de carga. Es decir, 8.4 volts va a ser mi nivel de voltaje máximo antes de que yo desconecte esta celda. Existen circuitos electrónicos que me permiten medir este voltaje y parar el proceso de carga de forma automatizada. Podríamos hacerlo con un comparador de voltaje, con un amplificador operacional configurado como comparador de voltaje. ¿Para qué? Para evitar que este regulador me deje pasar más corriente cuando en la celda se alcanzaron los 8.4 volts. De esa forma podríamos tener una celda perfectamente bien cargada, sin sobrecargas, sin daños adicionales, sin deterioro mayor al que ya puedan tener mis celdas, y obviamente mantener la calidad de mi batería. Ahora bien, ya hicimos el balance de las celdas. Quiero que vean, por favor, en el siguiente video, cómo es que hacemos una descarga y una carga de celda. Lo que vamos a hacer ahí es, tenemos ya una fuente de alimentación, tenemos nuestro circuito con el regulador de corriente, y en cuanto yo conecto el amperímetro, va a empezar a fluir la corriente que vamos a medir aquí, y obviamente vamos a encontrar un cambio en el nivel de voltaje. En este momento, en cuanto yo lo conecte, vamos a empezar a tener el paso de corriente. Obviamente esto es para descarga. Vamos a descargar, vamos a alcanzar un nivel de voltaje bajo relativamente, y en ese momento paramos nuestro proceso. El nivel bajo de voltaje lo podemos definir nosotros. Yo les sugiero que no sea por debajo de los 6.5 volts.
Ahí le estamos sometiendo aproximadamente a 1.5 amperes para acelerar un poquito el proceso. Estos 1.5 amperes deberían descargar la batería por completo en aproximadamente 4 horas, cuando la celda está perfectamente bien cargada. Obviamente la celda en este momento no está cargada al 100%, es por eso que el voltaje baja rápidamente. Pero mi corriente se mantiene prácticamente constante. Esto lo que me va a permitir es realizar un proceso de descarga controlado, un proceso de descarga estandarizado, con una cantidad de corriente, repito, cercana a 1.5 amperes. Y como este proceso yo lo puedo repetir en cada una de mis celdas, yo puedo calcular la cantidad de carga que puede retener cada una de ellas. Al momento de yo poder calcular la cantidad de carga que tiene cada una de estas celdas, obviamente yo voy a poder también determinar la calidad de esta celda, la calidad de estos componentes, y puedo realizar una batería, reconstruir una batería con celdas con el mismo nivel de retención de carga. Eso me va a permitir, obviamente, el llevar a cabo un trabajo de mejor calidad, un balanceo más adecuado y baterías que me van a dar un funcionamiento muchísimo mejor. Ahora, vamos a ver cómo se carga una celda en el siguiente video. Aquí ya tenemos una fuente, es una fuente común, una fuente comercial. Tengo 6.74 volts en mi celda y al momento de yo encender la fuente, vamos a hacerle pasar alrededor de medio ampere. Ahí solamente tenemos un circuito como el que les mostré hace unos minutos. En el anterior teníamos 3 circuitos, es por eso que teníamos una descarga más marcada. Aquí vamos a darle solamente medio ampere. Con este medio ampere vamos a lograr una carga lenta. Una carga lenta es mejor para las celdas, ya que va a permitir que retengan mucho mejor la cantidad de corriente en su interior. Ahí tenemos un incremento en el nivel de voltaje. Tenemos ahorita 6.8 volts y el voltaje sigue aumentando. Insisto, al tener una carga controlada por corriente y no solamente por voltaje, vamos a lograr una carga más eficiente, vamos a lograr una carga más profunda en las celdas y sobre todo vamos a lograr una carga que no me va a sobrecargar o a sobrecalentar estas celdas. Al no estar sobrecalentando las celdas, yo puedo garantizar que su vida útil no se va a comprometer con el simple hecho de realizar esta descarga y carga. Estos procedimientos no son procedimientos que marque algún fabricante o que marque alguno de los manuales. Son procedimientos que hemos notado que dan resultados porque el vehículo puede seguir funcionando durante periodos de tiempo más largos sin reemplazar la batería de alto voltaje. Es importante tener claro que en un vehículo híbrido, el componente con un costo más elevado, pues normalmente es la batería de alto voltaje. Una batería de alto voltaje para un vehículo de estos supera los 50,000 pesos en costo. Y si yo puedo con esto darle un poco más de vida útil a esa batería, pues créanme, el cliente me lo va a agradecer. Adicional a ello, podemos armar baterías con celdas de diferentes vehículos y mientras mantengamos un estándar o un nivel homogéneo de carga, pues podemos hacer que el vehículo siga funcionando de forma adecuada. Podemos hacer que el vehículo siga andando sin, insisto, comprometer el funcionamiento del híbrido. Eso es muy importante. Ahora, el nivel de voltaje empezó a subir rápido y ahorita sigue subiendo, pero cada vez más lento. Esto es debido a que el nivel de voltaje en la celda viene de la mano con la carga y al principio estaba muy descargada. Medio ampere era suficiente para hacer que cambiara el nivel de voltaje y ahorita ya tenemos una carga relativamente buena, un poquito más alta que al principio. Sí nos falta corriente, definitivo nos falta corriente. Reitero, para llegar a los 8.4 nos faltan casi 1 volt y sí es un tiempo pues prácticamente elevado el que nos vamos a aventar. Ahí paramos el proceso de carga
el objetivo era simplemente ver que una cantidad de corriente pequeña puede lograr un cambio de voltaje importante, y obviamente que el tiempo durante el cual nosotros carguemos nuestra celda nos va a permitir un funcionamiento más adecuado, nos va a permitir una carga más completa, una carga más profunda. Esto lo vamos a repetir, insisto, con cada una de todas nuestras celdas de la batería. Y una vez que estén ya todas cargadas al mismo nivel de voltaje, a los 8.4 volts, que es donde paramos, podemos volver a armar nuestra batería y, podemos volver a balancear nuestras celdas para ensamblar nuestra batería. Insisto, es muy importante el balance de las celdas. Si tengo un buen balance de celdas, aunque cada una de ellas tenga un nivel de carga un poquito distinto, voy a lograr que todas y cada una de ellas me dé un nivel de carga igual, y que el módulo de control de la batería híbrida la considere una buena batería, una batería en buen estado, una batería que puede permitir que el vehículo siga funcionando. Una vez que ya tenemos esto, va a ser necesario ensamblar la batería. El ensamble de la batería va a ser como sigue, siempre teniendo mucho cuidado para que nuestra herramienta no haga corto entre los pines de las celdas. Es muy importante cuando estamos armando la batería. Y sobre todo, no montar el puente de servicio, ya que este puente de servicio evita que se acumulen o que se eleven demasiado los niveles de voltaje. Entonces, el ensamble de batería queda como sigue. Ya están montados los tornillos que sujetan la parte inferior de nuestra batería. Vamos a montar estas ventilaciones. Repito, estas ventilaciones son de hule, hay que tener mucho cuidado para evitar que se dañen, ya que si se dañan, la liberación de vapores alcalinos va a quedar en el interior del automóvil, provocando oxidación o corrosión en los componentes metálicos e irritación en la garganta. Vamos a montar todas las chapaletas de uno de los lados, todas las chapitas metálicas. Ese es un sensor de temperatura, trae uno en la parte inferior. El sensor de temperatura nada más trae unas pequeñas grapas de plástico, no es necesario atornillarlo, nada más que sí es importante montarlo para que el módulo de control de la batería híbrida tenga un buen desempeño y sobre todo pueda garantizar que no va a explotar la batería por exceso de temperatura. Ahí tenemos las chapitas de uno de los costados. Vamos a montar todas nuestras tuercas de ese lado, tuercas de 8 milímetros. Y chequen ustedes el nivel de voltaje que tenemos. Como no está conectado todo el otro lado, pues aquí no hay riesgo, aquí no hay niveles de voltaje peligrosos. Como todo el lado contrario está desconectado, podemos trabajar de forma despreocupada. Siempre importante, ok, no tengo miedo, pero sí debemos tener cuidado, debemos poner mucha atención. En el lado contrario vamos a montar también las chapitas, pero importante, tenemos ahí los cables del puente de servicio. Esos cables me van a dar una distancia ya preestablecida. Si yo empiezo a montar las chapitas metálicas del lado contrario y no verifico la ubicación del puente de servicio, de los cables del puente de servicio, pues me va a tocar desarmar y volver a armar. Adicional a ello, si yo no tengo cuidado y cierro el circuito en el lado opuesto, pues voy a encontrar que me va a hacer un cortocircuito que puede dañar dos de mis celdas. Ahorita no tengo voltaje, ¿por qué? Porque no están montadas las tuercas, que en realidad son las que hacen contacto con el mismo sistema. Entonces vamos a empezar a montar ya nuestras tuercas para poder llevar a cabo la medición. Es importante, montamos las tuerquitas, ahí tener mucho cuidado. Utilizar, insisto, si es necesario, si consideran pertinente, una herramienta aislada. Hay herramientas aisladas específicamente para sistemas híbridos, para sistemas eléctricos. Y obviamente pues no instalar, bajo ninguna circunstancia, no instalar el puente de servicio. Ahí se alcanza a ver el espacio donde va montado el puente de servicio. Obviamente pues no lo tenemos.
No lo tenemos para evitar daños o lesiones en nosotros mismos. Debemos tener mucho cuidado de que no hagan contacto con la lámina que soporta todo el conjunto de celdas. Esa lámina no es que esté conectada al sistema, esa lámina está realmente desconectada y pues ahí estamos viendo ya niveles de voltaje, ¿no? Niveles de voltaje que me van a permitir pues checar cómo es que están trabajando, checar el voltaje progresivo que checamos al principio. Me debe dar un nivel de voltaje total de 200 al final. Estos niveles de voltaje, como ya estamos armando, pues debemos tener mucho cuidado. Junto con la batería de alto voltaje encontramos el módulo de control de la batería de alto voltaje y vamos a encontrar otros elementos adicionales. De estos elementos adicionales vamos a encontrar aquí uno de nuestros relevadores. Ese relevador es un relevador de comprobación junto con esta resistencia. Cuando se pone en funcionamiento el sistema híbrido, cuando se pone el sistema en operación, ese relevador cierra circuito y si llega a haber un corto, automáticamente lo puede detectar y nos inhibe el funcionamiento de los dos relevadores principales, que son esos negros que están ahí. Ahorita, insisto, no tenemos el puente de servicio, por eso es que me atrevo a meter los dedos al sistema. También tenemos un sensor de corriente. Ese sensor está monitoreando la cantidad de amperes que entran y salen de la batería. Todos estos componentes obviamente son importantes y vienen cubiertos con una lámina. ¿Para qué? Para que no estén expuestos al ambiente y obviamente a que nosotros vayamos a poner o a descansar sobre él alguna pieza metálica o alguna pieza que los vaya a afectar. Volviendo al punto de la descarga y la carga, quiero aclarar que este regulador, a pesar de estar trabajando con una corriente pequeña, que son 0.5 amperes, se va a calentar de forma importante. Yo les recomiendo que este regulador lo pongan en un buen disipador. ¿Para qué? Para que el calor que genere se pueda disipar y no haya riesgos, ya que este regulador, si se llega a poner en corto, me va a dejar pasar toda la cantidad de corriente de la fuente hasta la celda y vamos a provocar daños en esta. Entonces es muy importante el regulador, ya sea para descarga o para carga, ponerle un buen disipador. Este regulador está diseñado y puede soportar, según la hoja de datos técnicos, hasta 1.5 amperes. Ahorita lo tengo con 0.5 amperes para garantizar que no voy a sobrecargarlo. Si yo lo sobrecargo es mucho más probable que se dañe. Entonces es muy importante esto. Ya descargamos la celda, ya cargamos nuevamente la celda, alcanzamos nivel de 8.4 volts, desconectamos, balanceamos, armamos y ya lo único que nos falta es instalar la batería o montar la batería. Misma recomendación que al principio, no lo hagan solos. Busquen ayuda de una o dos personas más para poderlo hacer de forma segura sin salir lesionados. El montaje queda de la siguiente manera. Primero, debemos revisar bien la polaridad de nuestros cables. Si yo pongo esto al revés, voy a generar daños al módulo inversor, el módulo que se va a encargar del funcionamiento del sistema híbrido, de los dos motores eléctricos y de la generación de energía para cargar la batería. Adicional a ello, vamos a realizar estas conexiones aún sin el puente instalado para garantizar que no vaya a haber voltaje entre esos pines y reducir las condiciones de riesgo de electrocución o daños obviamente en el vehículo. Una vez que hemos montado estas piezas, pues vamos a poner ya el puente de servicio. Ese puente de servicio nada más es cosa de meterlo y girarlo para poderlo encastrar bien. Este servicio que se le da a una batería de un vehículo híbrido no es un servicio periódico, no es algo, insisto, que el fabricante o los fabricantes recomienden de forma abierta. Pero yo les puedo asegurar que dándole servicio a una batería de un vehículo híbrido cada 2 años, cada 3 años, podemos prolongar la vida de esta batería. Sobre todo, podemos detectar si alguna de las celdas está sufriendo daños y reemplazarla antes de que el vehículo empiece a dar problemas reales. Esto lo debemos realizar, ojo, siempre con el cuidado, con la capacitación necesaria. Este es un video
con la finalidad de darles una idea bastante clara de cuál es el objetivo, de cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo. Pero sí es importante tener una capacitación completa para poder diagnosticar, poder darle servicio y poder reparar en caso de ser necesario. Les agradezco por la atención. Estamos en otros videos.